Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra, pertenecemos al Ministerio Evangelio de Paz San Brisi, así que bueno, hoy tenemos una invitada especial, estamos acá con la hermana Nati, que ella congrega en la iglesia de Paso del Rey, así que bueno, nos trajo un testimonio, así que quédate ahí, ponete cómodo y quédate porque Dios te va a sorprender, Dios te quiere hablar también, así que bueno, Nati, contanos un poquito cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Bueno, mi vida antes de conocer a Cristo era, bueno, normal. Vivía con mi mamá, con mi hermano, una familia bastante grande, somos varios hermanos. Una adolescencia normal, salía y normal. Bueno, mi mamá enfermó cuando yo tenía 15 años, tuvo una ACV y bueno, me tocó cuidarla, gracias a Dios, estuve con ella 16 años cuidándola, con mi hermano que vivía con nosotras, él era el que, bueno, mantenía la casa, hasta que, bueno, pasaron los años y cuando tenía 20 años conocí a un hombre, su nombre es Jonathan, y bueno, de ahí ya, bueno, pensé en formar una familia con él, estoy muy enamorada de él, así que, bueno, de ahí siempre en casa, siempre cuidándola a mi mamá, esperando, bueno, que pudiera salir algún trabajo para mi esposo, eso. Así que después de unos meses me quedé embarazada de mi primer hija y bueno, la verdad es que de ahí las cosas se empeoraron un poquito porque mi esposo cayó en las drogas, empezó a consumir. Al principio la verdad que no era tanto, pero la verdad que con el tiempo eso fue empeorando. Nació nuestra primera hija, él trabajaba, pero tenía sus salidas, se iba. Seguían pasando los años, yo seguía en casa cuidándola a mi primer hija y a mi mamá. Y bueno, cada vez que pasaba un año era cada vez peor el consumo de él, cada vez peor, y así estuvimos varios años. 6 años él estuvo perdido en las calles, consumiendo cada vez peor, de eso lo llevó al alcohol, de eso lo llevó a la delincuencia, por tanta adicción ya no tenía dinero para consumir, así que eso lo llevó a la delincuencia. ¿Cómo te sentías vos ahí, Nati, en ese lapso en donde él cae en las drogas, en donde él empieza a consumir y yo me imagino empieza todo un caos también, ¿no? ¿Cómo te sentías vos ahí? Sí, tal cual, un caos porque la verdad es que primeramente, bueno, era mi primera hija y ser madre fue algo, la verdad que hermoso, sorprendente, nuevo, pero mi idea siempre era que él esté con nosotras y bueno, al criarla sola, digamos, con sus abuelos, ¿no? Sus tíos que siempre estaban, bueno, por parte de los papás de él también, siempre estuvieron, pero siempre me faltaba eso, siempre me faltaba él, ¿no? Como esposo y como papá de la nena, ¿no? Eso era lo más doloroso. Me imagino, perdón, que vos decías, ¿no? Tu sueño era formar esa familia, ¿no? Venías de tu mamá que había pasado bueno, ese ACV Tal cual. y No de solo repente eso, te sino encontrás que, con todo esto también, ¿no? Que es claro, como que uno sueña con esa familia tal cual, y porque pasa todo esto. imagínate que ya venía de padres separados, bueno, ver algunos matrimonios en mi familia también que se fueron separando, entonces, bueno, veía eso y no quería eso para mi vida. Yo quería formar una familia. Y lo que siempre vi en mi esposo es que cuando él no consumía, él era un buen hombre y él era un buen esposo y era un buen padre. Solo que la droga lo hacía ser malo y lo hacía hacer que él no pueda estar en casa con nosotras, bueno, cuidándonos. Y la verdad que esos primeros 6 años fueron duros porque aprender a ser madre, no estar con él, cuidándola a mi mamá, que su enfermedad era cada vez peor, bueno,
cuidar de mi mamá, cuidar de mi hija y cuidar de él, porque yo todo el tiempo lo salía a buscar a la calle, en las esquinas, en las plazas, o sea, donde yo tenía información donde él estaba, yo lo iba a buscar. Entonces, bueno, sentía esa falta de protección hacia mi vida también, ¿no? Sí. Yo pensaba en cuidar siempre a los demás y bueno, sentí en un momento en que nadie me estaba cuidando a mí, que yo necesitaba ese amor. La carga también, ¿no? Porque ¿cuántos años tenías ahí? Tenía para ese entonces, ya después de 6 años, 27 años más o menos, 26, 27 años. Y eso fueron desde los 20 años, que ya se me pasaron muchas cosas por la cabeza. En dejarlo, en Sí. quizás buscar otra pareja, pero lo que siempre me hacía volver a él era el amor. Era el amor, porque él siempre fue una buena persona. Solamente que, bueno, las drogas era lo que lo hacía hacer malo. Claro. Entonces, eso era lo que no nos permitía estar juntos como familia. Sí, sí. Entonces, fue duro, fue difícil. Así que durante 6 años él estuvo así y yo, bueno, atrás de él y siempre protegiendo a mi hija y, bueno, y cuidando a mi mamá. Después de ese tiempo, bueno, él estaba tan perdido que, bueno, cayó preso y estaba mal, lo iba a ver al hospital porque tenía, bueno, estaba lastimado por todos lados. Y cuando iba al hospital, la verdad es que ya para ese momento en realidad ya tenía mi segunda hija con él. Y mi nena tenía 3 meses cuando él cayó preso. Y la verdad es que en ese momento, sinceramente, estaba muy cansada. Y me imagino. Muy cansada. Fue en ese momento en que realmente frené un momento y dije, ¿realmente esto vale la pena? ¿Tengo que seguir con esto? Y tenía tantas preguntas y tantas dudas por muchas cosas que pasaron. Sí. Cuando nace mi segunda hija, bueno, fuimos al hospital, estuvo 3 meses en el hospital y bueno, imagínate, con 2 criaturas, mi mamá aún seguía enferma en casa cuidándola y eso también lleva el sustento, ¿no? La provisión que teníamos que tener. Si yo no tenía quien me dé la ayuda económica. Así que todo dependíamos de mi hermano, que él era el único que trabajaba. Se me hacía difícil ir a verlo al hospital, cargar las nenas, y bueno, ocuparme de la más chiquita, era recién nacida, digamos. Y bueno, y era tremendo porque íbamos a verlo y él seguía con su mismo pensamiento. Él pensaba, bueno, ahora salgo de acá, me recupero y voy a seguir robando y voy a robar tal cosa y te voy a dar lo que no te pude dar. Y uno ya no cree esas cosas porque es toda una mentira. Sí. La calle nunca te dio nada y nunca te lo va a dar. Y el robar, robaba para consumir. No es que... Sí, ni tampoco está bien robar para la familia, porque tampoco es así, pero es todo un engaño, toda una mentira. Y bueno, pasó algunos meses estando en el hospital hasta que fue trasladado a una unidad. Imagínate ahí, fue peor porque lo trasladaron, bueno, en Ituzaingó, pero ya era una cárcel. Sí. Y yo desde muchos años dije, el día que vayas a una cárcel no te voy a seguir. Ese va a ser mi punto final. El día que vos estés ahí, ahí va a ser en donde yo no voy a pisar. Pero no porque siempre ya sentía como que era parte de mi vida cuidarlo. Claro. Entonces yo sentía que el día que yo te vea bien, quizás ahí pueda decir, bueno, o te dejo, nos separamos, pero era como que se había hecho parte de mi vida el cuidarlo a él. Inconscientemente pasaste como a tener un hijo más también, ¿no? Sí, una cosa así, ¿no? Siempre respetándola a mi suegra, que también hizo muchísimo por él, muchísimo. La verdad que la admiro porque siempre estuvo en todas también, bueno, buscándolo a las noches. Ella no vivía cerca de casa, pero yo cada vez que la llamaba, ella venía. Pero sí, es así, es como, bueno, cuidarlo. La verdad que, digo, a veces en estos testimonios que uno tal vez tiene como que hacerlo tan breve, ¿no? Contar toda una vida. Y digo, tal vez a veces parece como
como que pasan de largo las palabras por ahí que uno dice, ¿no? Pero digo, qué tremendo que con 20 años tenías que cargar con tu mamá. Sí. Cargar, digo, en el buen sentido, ¿no? Porque uno como hija siempre vamos a estar para nuestros padres. Sí. Pero digo, no deja de ser también una carga, ¿no? Eras mamá y encima tenías que ya como empezar a transitar también esta relación que era complicada, ¿no? Sí, bastante. Esos sueños, digo, que vos tenías ahí en donde vos querías una familia, sí, ¿no? Con 20 años, que hoy en día, digo, 20 años tal vez, no muchos planean o quieren una familia, ¿no? Pero vos lo querías, ¿no? Sí. Bueno, y volvemos, retomamos entonces en donde él entra, sí, cae preso. Cae preso. Bueno, la verdad que fue duro también, difícil, imagínate todo el trámite, ¿no? Porque no es fácil, te piden papeles para entrar, sí, ¿viste? De sí, concubinato, sí, que sí, si sos la esposa, sobre esas cosas. Y bueno, nada, la verdad es que cuando fuimos, creo que habremos ido después de un mes a verlo, la parte más dura, bueno, es tenés que sacar a las nenas y explicarle que papá no va, viste, que él no va a ir con nosotros. Sí. Esa fue una de las partes más difíciles. Sinceramente le dije a mi hija por mucho tiempo que ese era un hospital. Ella no entendía la diferencia, sí, entre una cárcel y bueno, cuidar siempre de eso también de mis hijas, ¿no? Enseñarle lo bueno, papá ya va a venir, papá ya va a estar mejor, bueno, porque él estaba con muletas para ese entonces, él entró con un pie lastimado. Bueno, y de ahí empezó todo, a veces pensaba y digo, bueno, ya quizás había terminado la parte en donde lo salía a buscar, pero empezaba esta nueva parte de tener que ir a verlo, de llevarle las nenas, que a pesar de que vean a su papá, porque es su papá, sí, no enseñarles otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, así que sinceramente se me complicaba ir a verlo, los días de visita, tener que buscar a alguien que se quede con mi mamá, tener que buscar a alguien que por ahí se quede con la más chiquita, días de frío, días de lluvia, hacer filas, buscar plata para mercadería, sin tener yo nada, no tenía un trabajo, no tenía nada, yo juntaba lo que podía, mi suegra me traía un poco, yo juntaba un poco y bueno, llevarle, ¿no? Esas cosas. Y bueno, la verdad es que los primeros meses se hablaba de una causa de 6, 7 años y cuando a mí me decían eso, no, era una cosa que cada vez que se me decían eso se me partía más el corazón y más desesperanza y más, era una desesperanza total, ya no tenía esperanza en nada. ¿Dónde quedó lo que había soñado? Sí. ¿Dónde quedó lo que yo tenía planeado en mi corazón? ¿Qué voy a hacer de acá a 6, 7 años? ¿Voy a aguantar encontrarse tanto también tiempo? En ese lugar? Tal la cual. Verdad que ir a una cárcel, ir a una visita, tenés que... Es difícil, ¿no? De verdad que creo que uno lo hace y lo hace por amor. Tal cual. Lo hace por amor, porque la verdad que nadie es podría, difícil. Sí, es así tal cual, porque, bueno, en una cárcel te tratan como ellos quieren. Entonces uno a veces junta todo lo posible para poder comer y si ellos te lo quieren tirar, te lo tiran. Sí. Y si, viste, y la mercadería que vos le juntás como podés y ellos te la quieren hacer quedar, se la hacen quedar y bueno, esas injusticias, ¿no? Que había, pero quizás el verlo también un par de horas me hacía sentir bien, ¿viste? Sí. Me hacía sentir bien. Contanos un poquito cómo fue que vos empezaste o que vos tuviste como ese encuentro con Cristo, ¿no? Sí, bueno, en realidad cuando todo empezó ahí, ¿no? En la cárcel. Mi esposo, la verdad es que Dios en realidad lo tocó a él primero porque él seguía queriendo luchar con sus propias fuerzas ahí adentro. En realidad luchó, imagínate, muchos años en la calle con su propia fuerza, así que en la cárcel quería seguir haciendo él con su propia fuerza. Y Dios lo quebrantó de tal manera que bajó los brazos y dijo basta. Sí. Basta, porque se encontró en una celda totalmente solo,
sabiendo que su familia estaba afuera y que estábamos luchando para poder seguir adelante también, que fue difícil. Así que él conoció ahí adentro y bueno, de ahí empezó todo. Él me empezó a hablar por teléfono. Imagínate, yo no entendía nada y mucho menos le creía. Sí. Imagínate que se habla de los que están presos, pero después cuando sale se van a portar mal de nuevo y bueno, siempre esa duda. Era más que nada haber pasado por tantas mentiras y me costaba creerle. Sí. Me costaba creerle. Así que todo empezó ahí, bueno, ahí también fue que nació nuestra tercera hija, en la cárcel, ¿no? En las visitas, habían pasado ya un tiempo y sinceramente cuando estaba por ir a tener tenía mucho miedo, entonces estaba sola, no tenía a mi mamá quien me acompañe al parto, que mayormente pasa así, siempre están las madres. Entonces él me decía, pedile a Dios de esta manera, decirle a Dios que mi parto sea así, así, y bueno, inconscientemente lo hice, y la verdad que tuve un parto hermoso, salió todo bien, nació bien, y eso es como que algo así hay como... Algo hizo, ¿viste? Así que bueno, fue hermoso, bueno, gracias a Dios todo bien, salió todo bien, salimos todo bien. Bueno, después de un tiempo, a mi esposo le dieron, bueno, él empezó a trabajar en la cárcel, empezó a hacer algunos estudios, pero más que nada en el trabajo, ¿viste? Él empezó a trabajar para la cárcel y empezó a recibir, algunos beneficios que se dan en la cárcel, ¿no? Como alguna que otra salida o lo pasaron a otro pabellón, esas cosas, ¿viste? Por su buena conducta y esas cosas. Que yo digo buena conducta, pero en realidad era Dios. Era Dios. Era Dios. Ya, sí, ya como, estaba... Digo, no, es igual, es otro testimonio, pero digo, cómo Dios a veces nos hace tocar ese fondo y cuando nosotros somos duros, nos tienen que pasar cosas duras, ¿no? Sí. A dónde lo tuvo que llevar Dios a él. Ese es otro testimonio, pero digo, ya estaba todo en los planes de Dios, ¿no? Tal cual. De que él llegue a ese penal en donde él, se tuvo que cruzar seguramente con este pabellón cristiano, ¿no? En donde Dios empezó a tratar en él. Ahí, sí, así, tal cual, ¿no? así. Y bueno, así que de los 6, 7 años que decían, en 2 y 8 meses ya le dieron salidas transitorias y lo primero que él hizo fue buscar una iglesia. Era lo primero, imagínate, ya para 2 años y 8 meses él directamente me hablaba día y noche de Jesús, de Jesús, de Jesús. Así que... Me imagino también que habrá sido algo... yo digo porque me ha pasado, ¿no? Digo, de repente vos lo vas a ver y es como, ¿qué pasó? Es otra persona, ¿no? Sí, habla diferente, ya se visten de otra manera, Sí, no, o sea, cambia totalmente, ¿no? Siempre Pero es Dios. Me acuerdo de eso porque yo estaba destruida. Sí. Súper, flaquita, no quería comer, ¿viste? Y cansada porque... Él estaba ahí adentro y se mantenía bien o estaba bien y y yo acá afuera, cuidar a mi mamá, aún seguía cuidándola, cuidar a las 3 nenas. Y imagínate, yo estaba unas ojeras por el piso, ¿viste? Todo así y él estaba ahí adentro re bien y y uno piensa, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Imagínate también mis pensamientos. Ahora cuando salga, se va a buscar a otra y yo qué voy a hacer de mi vida, porque todas esas dudas empezaron en mi cabeza a surgir. ¿Por qué? Porque ella estaba sinceramente muy cansada, muy cansada. La verdad es que necesitaba eso, ¿viste? Nati, contanos cómo fue tu encuentro con Cristo. Bueno, la verdad es que, cuando en esas salidas transitorias, mi esposo lo primero que hizo fue buscar una iglesia. Le hablaron de Evangelio de Paz, de Paso del Rey, y fue él automáticamente, empezó a congregar, llevaba a las nenas al principio, yo no quería ir, y cuando él vuelve del encuentro,
te decían que la familia tenía que ir a recibirlo, sí. Bueno, esas cosas. Justo era su cumpleaños también, así que, bueno, le preparé una torta y lo fuimos a recibir. Y desde el momento en que entré a la iglesia, automáticamente sentí protección. Fue automático. Sentí protección y a pesar de que la iglesia estaba llena de gente, yo sentía que estaba sola con alguien más, solo los dos. Así que desde ese momento nunca más dejé de ir a la iglesia. Siempre desde ese momento me costó, sí, porque la verdad es que no fue fácil, sí. Porque tuve que conocer el perdón, tuve que conocer el amor, tuve que conocer la restauración, porque no fue fácil, pero desde ese momento fue que ya tuve ese encuentro, esa protección, esa ayuda, de parte de no sé quién, porque no sabía quién era en ese momento, sí, pero obvio. La verdad es que cuando lo fui conociendo y lo fui conociendo y experimentando cada vez más, sentí amor. Uh-huh. Todo lo que no había sentido, sí. Lo que realmente un verdadero amor era el de él. Como Dios restauró, tal ¿no? cual. Como sí, Dios restauró tu vida, tu matrimonio, sí. Todo lo que Dios hizo. Sí, ¿no? Así que bueno, nada, empecé con algunas reuniones de mujeres, digamos, reuniones caseras, y pasado un tiempo fui al encuentro y bueno, eso fue algo increíble. Ahí también, ¿no? Entendí, ¿no? Lo que era Dios, lo que Dios iba a hacer en realidad, uh-huh. Lo que Dios iba a hacer, ¿no? Esperar algo que en ese momento no lo veía, pero sabía que iba a llegar. Él me lo había prometido que iba a llegar en algún momento. Así que bueno, ese año falleció mi mamá, después de haberla cuidado muchos años. Falleció mi mamá, la verdad es que fue también, ¿no? Algo... Yo digo, Dios hizo todo tan perfecto porque estaba bien yo, estaba fortalecida, digamos, uh-huh. Estaba preparada para ese momento. Imagínate lo que fue haber estado día y noche con ella, día y noche, que cuando llegó el momento fue algo lindo en realidad, a pesar de que la palabra, bueno, no, que muerte y esas cosas, pero yo sabía que ella ya se iba con el Señor y que por fin iba a descansar, uh-huh. Por fin iba a descansar. Él me había preparado de una manera y ahí lo entendí también, ¿no? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué yo? ¿Por qué si somos muchos no la cuido otra persona? ¿O por qué mis hermanos? O como fuese, ahí entendí también, sí. Que Dios había preparado también ese tiempo. Sí. Y bueno, ese mismo año también nos casamos con mi esposo, habíamos tomado la decisión ya de poder cerrar esa puerta, ¿no? Poder sellar eso de una buena vez delante de Dios, que era lo que Él nos estaba pidiendo. Y bueno, desde ese momento lo único que hacemos es servirle a Dios, confiar en Él, y te estoy hablando de un matrimonio totalmente restaurado. Hoy estamos felices, hoy nos reímos. Nuestras hijas danzan para el Señor, la más grande, y después, bueno, ellas se criaron en estos 5 años ahí, en Evangelio de Paz, y la verdad es que encontramos una familia también ahí, sí. Una familia, porque la verdad es que nos apoyaron un montón, nos recibieron re bien siempre, y bueno, hoy estamos sirviéndole al Señor. Qué bueno, Nati, qué tremendo, la verdad que sí, nos quedamos y seguimos y podemos seguir y seguir, ¿no? Pero la verdad que, como siempre, ¿no? Dios se glorifica, Dios se glorificó en tu vida, ¿no? Dios te dio esa familia y en abundancia, amén, ¿no? Sí, así que la verdad que, bueno, ahora viene esta parte en donde tal vez hay alguna persona al otro lado que está pasando alguna situación parecida, algo que vos le quieras decir. Bueno, para aquellas personas, ¿no? O para aquella mujer que piensa que ya no tiene esperanza en un matrimonio restaurado, o que piensa que si está pasando en alguna situación así como la mía, de estar en la cárcel, que confíen en Dios,
porque así como lo hizo en mi matrimonio, también lo puede hacer en el suyo, en cualquier matrimonio, no solo específico en mujeres que están pasando por una situación así, pero sí en una restauración para un matrimonio, para cualquier matrimonio. Dios está dispuesto a restaurar cualquier matrimonio, no solo por lo mismo que yo pasé, ¿no? Pero para cualquier matrimonio. Es que hay esperanza, que hay mucha esperanza en Él, hay fe, hay amor por sobre todas las cosas, que eso es lo que nos faltaba a nosotros dos, el amor. El amor, y fue el amor, fue que permaneció en los dos después de tantas cosas, y eso es lo que vence cualquier cosa, el amor de Cristo. El amor de Cristo, ¿no? Así es, el amor de Cristo, porque el amor de nosotros muchas veces no alcanza, nosotros nos cansamos, pero Dios viene con ese amor y amor en abundancia, ¿no? Tal cual. Así que bueno, esto es un poquito de la vida de Nati, espero que te sea de bendición y nos vemos hasta la próxima.